con todos. Somos el grupo conformado por Anton Chan, Roger Grefa y Diego Montaluisa. Y hoy les vamos a presentar nuestro proyecto titulado El aprendizaje supervisado en la predicción de diabetes con el algoritmo de KNN. Este trabajo fue realizado para la asignatura de Fundamentos de la Inteligencia Artificial de la Escuela Politécnica Nacional. Antes de hablar del caso práctico, es importante entender qué es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es una rama de la inteligencia artificial que entrena un modelo a partir de datos etiquetados, es decir, datos que ya tienen una respuesta correcta. De esta forma, el modelo aprende a reconocer patrones para luego predecir resultados en nuevos casos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de pacientes con datos médicos y sabemos quiénes tienen o no diabetes, el modelo aprende esas relaciones y puede predecir si un nuevo paciente podría tener la enfermedad. En general, existen dos tipos de aprendizaje supervisado, el de clasificación y el de regresión. Y los dos se diferencian porque el de clasificación es cuando el resultado pertenece a una categoría como diabético o no diabético. Y el de regresión, en cambio, es cuando el resultado es un valor numérico, por ejemplo, decir la cantidad de glucosa, que vaya siendo uno de los variables que usamos en este caso. Eh, en nuestro caso de estudio usamos un algoritmo de clasificación llamado K-Nearest Neighbors, o mejor conocido como KNN. Para predecir la presencia de diabetes en personas, el objetivo principal fue comprender la relevancia del aprendizaje supervisado y aplicar un modelo de regresión KNN para predecir diabetes utilizando datos reales. Hola, mi nombre es Diego Montaliza. Hoy voy a presentar nuestro caso de estudio, que es la predicción de diabetes. El objetivo es predecir si una persona tiene diabetes utilizando el modelo KNN, que es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Para la metodología utilizada en este proyecto fue el análisis de datos médicos con validación cruzada de 5 pliegues y una evaluación médica mediante una matriz de confusión. Ya. Para este modelo utilizamos 4 variables, que es el nivel de glucosa en la sangre, la presión arterial, el nivel de insulina y la edad. Y la variable Y o la salida, si es que la persona tiene o no tiene diabetes, que esto en el documento utilizado es un 1 o un 0, respectivamente. Los resultados y las métricas del modelo. Tenemos un 0,75 de una precisión promedio. Esto porque ronda entre 0,73 y 0,78, indicando un rendimiento aceptable para el modelo. Tenemos un 0,78 de precisión y recuperación, que es un equilibrio moderado. Identifica bien casos de diabetes con falsos positivos o falsos negativos controlados. Y un 0,75 de Fun Score confirma un balance entre precisión y sensibilidad del clasificado KNN. Pero para simplificar, estos datos indican un rendimiento aceptable y equilibrado. El modelo logra distinguir bien los casos de diabetes con un nivel razonable de falsos positivos y negativos. Ahora voy a explicar el procesamiento de los datos. Para el procesamiento de datos se utilizó Pandas, que lo primero que hacemos es, es cargar el archivo diabetes SV, ya que si es que no existe, el script termina con un mensaje de error. Después sigue con la limpieza de los datos. En esto se busca reemplazar los ceros inválidos por NaN en glucosa, en la presión de sangre y en el nivel de insulina, ya que el archivo no tiene todos los datos completos y en unas partes simplemente está un cero, lo cual indica que son datos que no se tenían. Pero luego se los imputa con la media de cada columna. Después tenemos la separación de X y Y. Esto es para separar las variables de entrada y la variable de salida.
ya que la de salida siempre va a ser un 0 o 1, que es lo que indica si es que la persona tiene o no tiene diabetes. Y por último, tenemos el estándar Scalar, que es para normalizar los datos. Esto es necesario porque KNN se basa en distancias y las variables deben estar en una misma escala. Voy a hablar sobre la validación y evaluación de los datos, o más o menos cómo se entrenó el modelo. El modelo se implementó con KNN, usando 7 vecinos, con K igual a 7. Esto para evaluar su rendimiento, se aplicó una validación cruzada de 5 pliegues, que divide el conjunto de datos en 5 partes y entrena el modelo 5 veces. Esto para medir su estabilidad. Con Cross-Val Predict se generaron predicciones más realistas y finalmente se construyó una matriz de confusión que muestra cuántos casos fueron predichos correctamente y cuántos no. Todo esto para simplificar lo que está escrito aquí. Ahora, voy a hablar sobre la estructura del código y lo voy a explicar. Pero antes es importante las importaciones claves que se hicieron, como pandas para el manejo de datos, sklearn, que es el modelo ML y métricas de procesado, matplotlib, que es para la visualización de la matriz de confusión, una configuración global que son los features seleccionadas, que es la lista de las 4 características médicas que se utilizaron para la variable X, y el target array, que es la columna objetivo que es la salida. Ahora, para, ahora vamos a ver el código. Como podemos ver, aquí está lo que antes mencionamos, que son las importaciones. Aquí podemos ver estas son las características que se utilizaron, como la glucosa, la presión de la sangre, la insulina y la edad. Y la salida, que es, eh, que es si es que la persona tiene o no tiene diabetes. Como podemos ver aquí, con un try intentamos cargar los datos, ya que si no lo encuentran nos saldrá un error de que no se encontró el archivo. Después usamos igualmente, seguimos con la limpieza de los datos. Aquí hacemos una etiqueta para mostrar la predicción, ya que si es que 0 es que no tiene diabetes y un 1 si es que tiene diabetes. Para la parte 4 es para comenzar a definir las características seleccionadas. Como antes aquí tenemos las factores seleccionadas que son el nivel de insulina y la presión de sangre, todo esto será la X, y la salida, que es la variable objetivo, que es la Y, que es si la persona tiene o no tiene diabetes. En la parte 5, esta es una de las partes más importantes, ya que aquí dividimos en dos. Tenemos el X de entrenamiento, el X de prueba, la Y de entrenamiento y la Y de prueba. Como podemos ver aquí, dice que el tamaño de la prueba va a ser del 20%. Significa que para probar para probar a este programa se utilizó el 20% de los datos utilizados, 20% de los datos que se les dio. Y el 80% será para el entrenamiento. Aquí tenemos un random state, que es igual a 42, que esta es una semilla randómica para asegurar la estabilidad y que los datos no sean tan variados. Igualmente aquí tenemos la estandarización para los datos y aquí se los entrena. Y como podemos ver aquí está una primera prueba que se hizo, donde nos pedían los parámetros que son la concentración de glucosa, presión arterial, nivel de insulina y la edad. Una vez ingresados estos datos, el modelo predice si es que la persona tiene o no tiene diabetes. Como podemos ver aquí, sí, nos dio un sí que sí tenemos diabetes. Gracias, eso es todo. Finalmente, en cuanto a las conclusiones del proyecto, podemos destacar 3 puntos claves que resumen los resultados más relevantes de nuestro trabajo. En primer lugar, el modelo KNN o K-Nearest Neighbor obtuvo un rendimiento considerado aceptable, alcanzando una precisión que varía entre el 0.73 y el 0.78, según la diferencia de conjuntos de pruebas utilizados. Esto significa que el modelo logra clasificar correctamente la mayoría de los casos, lo cual, un resultado prometedor considerado que no se trata de un modelo complejo ni requiere de alto costo computacional. En otras palabras, el KNN demostró ser una herramienta sencilla,
pero efectiva para la elección o clasificación de pacientes dentro de nuestro conjunto de datos. En segundo lugar, obtenemos que el modelo mantuvo un balance moderado entre la precisión y el recal. Esto es importante porque indica que el sistema no tiende a exagerar ni hacia falsos positivos ni hacia falsos negativos. En un contexto médico, donde se trabaja con información sensible sobre los diagnósticos, este equilibrio es fundamental, ya que el modelo muy sensible que podría generar demasiadas alertas falsas, mientras que uno muy robusto podría pasar por alto casos que realmente necesitan atención. Y por último, este proyecto nos permitió comprender de forma práctica cómo la inteligencia artificial puede aplicarse en el área médica para apoyar la toma de decisiones diagnósticas. No buscamos reemplazar a los profesionales de la salud, sino ofrecer una herramienta que pueda servir como de apoyo, brindando resultados rápidos y concisos a partir de datos clínicos. Esta experiencia también nos ayudó a consolidar conocimientos sobre el proceso complejo de un modelo de Machine Learning, desde la limpieza y procesamiento de los datos hasta la evaluación de su rendimiento. En cuanto a las mejoras futuras, existen varias estrategias que podremos aplicar para optimizar el desempeño del modelo y hacerlo más robusto. Primero, proponemos optimizar el valor de K mediante el uso de Grid-Share-CB, una técnica que permite probar múltiples combinaciones de parámetros y seleccionar automáticamente el número de vecinos más adecuado. De esta forma, podremos encontrar el punto exacto donde el modelo maximiza su precisión sin caer en sobreajustes o subajustes. Segundo, sugerimos implementar un pipeline, una estructura que utiliza todos los pasos de reprocesamiento de datos como la normalización, división del dataset y entrenamiento del modelo. Esto no es solo para mejorar la eficiencia del código, sino también que reduce los errores humanos y facilita la reproducibilidad de los resultados, especialmente si se desea integrar el modelo a una aplicación de entorno clínico real. Y por último, si en el futuro se detecta un desbalance de clase, por ejemplo, un número mucho mayor de pacientes sin diabetes que con diabetes, sería recomendable aplicar la técnica de SMOTE, Syntactic Minority Oversampling Technique. Esta herramienta genera ejemplos sintéticos de la clase minoritaria, permitiendo que el modelo aprenda de forma equilibrada y evitando que favorezca a la clase más numerosa. Y los resultados obtenidos son alentadores, pero aún existen espacios para perfeccionar el modelo. Con las mejoras mencionadas podríamos avanzar hacia un sistema más preciso, automatizado y útil para el apoyo clínico, reafirmando el papel de la inteligencia artificial como una aliada clave en el diagnóstico médico a futuro.